Señor, llévame a tu santo altar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro. 14 de julio de 2024, 15º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del profeta Amós, capítulo 7, versículos del 12 al 15. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Y el evangelio está tomado de Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, buscamos las tres lecturas, hacemos un primer repaso atento, pausado de los tres textos y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del profeta Amós, capítulo 7, versículos del 12 al 15. Amós era un pequeño ganadero, originario de Tecoa, ciudad del reino del sur, Judá. Sin ser del círculo de profetas oficiales, fue llamado por Dios para ir a predicar al reino del norte, Israel, donde gobernaba el rey Jeroboam II. El reino del norte, Israel, tenía como capital a Samaria, una elegante y próspera ciudad que había logrado su progreso gracias a alianzas militares con los pueblos vecinos, pero en la que había muchas injusticias sociales y opresión a los pobres del pueblo. Era una riqueza construida sobre el sufrimiento de los pobres. Como sabemos, las injusticias y opresiones le disgustan profundamente a Dios, porque demuestran cuando el corazón de los gobernantes está detrás de las riquezas y no del cumplimiento de la voluntad de Dios, que es vida plena para todos y para todas. En el caso del reino del norte había un agravante más. No solamente el rey propiciaba las injusticias, sino que contaba con la aprobación de la religión oficial. Pues Amasías, el sacerdote de Betel, uno de los dos grandes santuarios nacionales, estaba al servicio del rey más que al servicio de Dios. Así que Amós es enviado a predicar en contra de estas infidelidades a la alianza y para anunciar a Israel que recibiría un castigo si no regresaba a la justicia y al cuidado de los pobres. La predicación de Amós fue desestimada y finalmente Samaria será destruida a manos de los asirios en el año 722 a.C. La lectura de hoy nos muestra un momento culmen en el enfrentamiento entre el profeta y el sacerdote Amasías. Amós, en cumplimiento de su vocación, ha denunciado la opresión de los pobres. Capítulo 3, versículos del 9 al 10. Ha denunciado también las injusticias que toleraban los reyes y los jueces de Israel y el lujo intolerable en el que vivían, como nos dice 5:11 y 6:4-6. Ataca también por ello la falsa religiosidad con la que los ricos tranquilizan su conciencia y tratan de sobornar a Dios. Capítulo 5, versículos 21 al 27. Las palabras de Amós que llaman a la conversión resultan intolerables para quienes tienen el corazón endurecido por el amor a las riquezas y no quieren renunciar a sus privilegios. Por eso Amasías pretende hacerlo callar. Trono y templo, política y religión aparecen enfrentados con la profecía. Pero Amós es profeta auténtico, no tiene nada que perder. Ha dejado sus seguridades por responder al llamado de Dios, como nos cuenta en 3 al 6, y no se doblegará ante el poder político o religioso. La palabra del profeta no es suya, sino de Dios. Eso lo hace invencible en medio de todos los intentos de represión. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Durante 5 domingos seguidos estaremos leyendo en la segunda lectura los principales pasajes de la carta a los Efesios. Aunque es probable que esta carta fuera escrita entre los años 80 y 90 de nuestra era por los discípulos del Pablo, cuando el apóstol ya había muerto, se nos presenta como una carta escrita por él, por Pablo, cuando éste estaba en la cárcel. La comunidad de Éfeso, con integrantes procedentes en su mayoría del paganismo, fue el epicentro evangelizador de Pablo en su tercer viaje y pasó en sus alrededores cerca de 3 años. La carta, sin embargo, parece ser una circular dirigida no solamente a los efesios, sino a las comunidades fundadas por Pablo en toda el Asia Menor. El solemne inicio de la carta que hoy nos toca leer contiene un himno de bendición que se usaba probablemente en liturgias cristianas antiguas.
Himnos de este tipo aparecen recogidos también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 12, e incluso en Lucas, capítulo 1, versículos del 68 al 76. Se trata de un himno de bendición a la Trinidad por su obra de salvación, que es cósmica, es decir, que abarca a toda criatura en el cielo y en la tierra. Aparecen en el himno los momentos esenciales de la historia de la salvación, la elección eterna y gratuita de parte de Dios para que todos llegáramos a participar de su misma santidad, el fruto de la entrega de Cristo, que es el perdón de los pecados y la gracia de ser hijas e hijos de Dios, el anuncio de nuestro destino final, que es llegar a ser una sola cosa bajo aquel que es nuestra cabeza, Cristo. Y finalmente el don del Espíritu Santo, que nos hace herederos de la gloria y convierte nuestras vidas en un himno de alabanza a la gloria del Padre. Cristo aparece así como el vértice de la obra de la salvación. En el llamado a ser hijas e hijos de Dios, nada ha sido fruto de nuestro mérito, sino de la acción gratuita del Espíritu, derramado sobre nosotros gracias a la Pascua de Cristo. El verdadero discípulo es aquel que convierte su existencia entera en un himno de alabanza a la Trinidad. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. El anuncio del reino de Dios en el Evangelio de Marcos pasa por el rechazo de Jesús por parte de su propio pueblo, lo escuchábamos el domingo pasado, y por la formación de una nueva familia. Mucha gente aparece buscando a Jesús y admirándolo, pero no por ello son verdaderos discípulos. El discípulo es aquel que, escogido por Jesús de entre la muchedumbre, se vincula íntimamente a su persona, acepta como propia la misión de Jesús y corre su propia suerte. Ya Marcos 3, 13 al 19 nos ha referido que de entre esos discípulos Jesús ha designado a 12 y los ha destinado a anunciar el reino y dar testimonio de sus signos. A través de ellos, Jesús cumplirá su promesa de convocar a las 12 tribus de Israel como su pueblo santo, y a través de ellas construirá una nueva familia que dé gloria al Padre del cielo. En el pasaje de hoy, Jesús envía a los 12 de dos en dos. Les concede autoridad, les entrega una misión. Los 12 son el germen del nuevo pueblo de la alianza, como se verá en Marcos 1, 16 al 20, Marcos 2, 13 al 17 y Marcos 3, 13 al 19. La misión de los 12 es la misma misión de Jesús. El hecho de ser enviados de dos en dos refleja probablemente la práctica de las primeras misiones cristianas, en la que se exigía al menos el testimonio de 2 personas, según una antigua tradición de origen judío que viene en Deuteronomio 19:15 y que Pablo retoma en 2 Corintios 13:1. El poder recibido por los 12 de expulsar demonios y sanar enfermos refleja la misma práctica de Jesús que aparecía ya en Marcos 1, 22 al 27, Marcos 2, 10 y Marcos 3, 15. Como Jesús, los discípulos habrán de hacerlo ligeros de equipaje, convencidos de la fuerza del mensaje, confiados en la asistencia del Padre y dispuestos, como Jesús, a experimentar el rechazo y la desaprobación. Sin más recursos en los que apoyarse más que en el carácter itinerario de la misión, sandalias para el camino. En la Iglesia damos testimonio de la buena nueva de Jesús cuando transformamos nuestra propia vida en un testimonio creíble de lo que anunciamos. Cuando nos despojamos de seguridades materiales y de esquemas gastados. Cuando abandonamos modos de vida cómodos y salimos a anunciar el reino a las periferias del mundo, como frecuentemente nos recuerda el Papa Francisco en su proclamación de una iglesia en salida. El desarrollo de la misión es imposible sin una auténtica conversión personal y pastoral del misionero. Hasta aquí los comentarios a las 3 lecturas de este domingo 15 del tiempo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso, atento, pausado, esta vez en oración de los 3 pasajes que vamos a usar en la misa y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.
sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro